Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El Código Civil, en su artículo 1902, encuadra la responsabilidad extracontractual como la obligación nacida de reparar el daño causado que se ha originado por la existencia de culpa o negligencia. El tema de hoy será analizar cuáles son los elementos de esta responsabilidad civil extracontractual. Se trata de un tema de enorme relevancia práctica, ya que la reclamación por daños constituye una de las cuestiones donde más pleitos se plantean, por lo que reviste importancia el análisis de los requisitos para que surja la misma. Voy a presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Para que se genere responsabilidad civil por culpa, resulta necesario, de conformidad con el artículo 1902 del Código Civil, la concurrencia de los siguientes elementos que vamos a analizar a continuación. Una acción u omisión voluntaria, un daño previo que se pretende reparar, una relación de causa a efecto entre el daño y el hecho que lo produjo y la imputación de ese resultado a un sujeto. Bien, decíamos que el primero de estos requisitos para la existencia de responsabilidad civil es el de una acción u omisión voluntaria. Es decir, que nos encontremos ante un comportamiento. En este sentido, el resultado dañoso debe ser producto de una acción positiva, hacer, o de una acción negativa de la conducta a desarrollar, es decir, no hacer. Esta conducta puede acontecer como resultado de una norma de obligado cumplimiento o de la infracción del deber general de diligencia exigible. Respecto a dicha diligencia, aunque la regla general en el cumplimiento de las obligaciones, como ya vimos, consiste en la diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, recogido así en el artículo 1104 del Código Civil, cuando nos encontramos en presencia de determinadas actividades, ese deber de cuidado exigido se incrementa. De este modo, por ejemplo, nos encontramos con la denominada lex artis, o principios que regulan las pautas de comportamiento profesional, que constituye un elemento esencial para determinar si existe esta responsabilidad civil. Así, si un sujeto fallece tras someterse a una intervención quirúrgica, la responsabilidad no se determina de acuerdo al nivel de diligencia de una persona media, sino en función de esta llamada lex artis, y en este sentido la diligencia será la de los profesionales de la medicina, y este será el nivel de diligencia que será tomado en cuenta por los tribunales para valorar la corrección de ese acto médico. Bien, en segundo lugar, otro elemento es que es preciso un daño o menoscabo que, a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado, sufre una persona en sus derechos o en sus bienes, sean materiales o personales. Se trata de un elemento constitutivo de la responsabilidad, por lo que, aunque se diera una acción u omisión claramente negligente, resultaría siempre necesario, para que pueda ejercitarse una acción civil, que los daños y perjuicios queden totalmente acreditados. Pues, si no existe daño,
no es posible la existencia de responsabilidad civil. Una vez que se ha producido el daño, el agente dañador pues estará obligado a reparar el mismo. Su valoración va a proporcionar al afectado o a la víctima una indemnización económica que será a cargo o bien de una compañía de seguros, en el caso de que existiera un seguro de responsabilidad civil, o del patrimonio personal del agente dañador, el que ha ocasionado el daño. Este daño generado a esa víctima o perjudicado podrá ser patrimonial y a su vez material o personal, pero también puede tratarse de un daño moral y además es posible que se produzcan todos ellos simultáneamente. Vamos a ver las peculiaridades de estos tipos de daños. Bien, por un lado hablábamos de los daños patrimoniales. El daño patrimonial es aquel que afecta a un bien, a un derecho susceptible de valoración económica directamente. Y podrán ser daños materiales o daños personales. Bien, el daño material se encuentra constituido por un perjuicio económico y conforme al artículo 1106 del Código Civil comprende el valor de la pérdida sufrida y la ganancia que se haya dejado de obtener. Es decir, se incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante. Ambos serán incluidos bajo este concepto de daños patrimoniales indemnizables. La diferencia entre ellos reside en que el daño emergente es el que efectivamente se produce y el lucro cesante es la ganancia de la que pues, uno ha sido privado. Pongamos un ejemplo para verlo más claro. Supongamos que en un accidente de circulación se causa un importante desperfecto en un vehículo de reparto y el conductor tiene que estar 3 días de baja laboral. Bien, pues constituirá daño emergente los desperfectos del vehículo y los gastos de alquilar otra furgoneta para realizar el reparto de mercancías tras el accidente. Bien. Y partiendo del anterior ejemplo, de este ejemplo, el lucro cesante serían los 3 días de inactividad que pues, le causó a este conductor, a un repartidor, supongamos autónomo, el traumatismo sufrido por el accidente que le imposibilitó desarrollar su actividad y, por lo tanto, obtener beneficios. Señala la jurisprudencia que tanto el lucro cesante como el daño emergente deben ser probados. La dificultad que presenta el primero, el lucro cesante, es que solo cabe incluir en este concepto los beneficios ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber percibido. No pueden incluirse, por tanto, los hipotéticos beneficios o, bueno, como dice la jurisprudencia, imaginarios sueños de fortuna, ni las simples expectativas no consolidadas, al responder a supuestos que carecen de realidad y tienen un resultado inseguro, o hay una incertidumbre. Por lo tanto, las ganancias que pueden reclamarse son aquellas en las que concurre verosimilitud suficiente para poder ser reputadas como muy probables, casi con una certeza efectiva. Bien, y además de estos daños materiales, nos encontramos dentro de los daños patrimoniales con los daños corporales. El daño corporal consiste en una lesión de la integridad física y psíquica de la persona. Es decir, si en el ejemplo anterior, como consecuencia del impacto, el repartidor sufriera lesiones. Cuando nos encontramos ante estos daños corporales, resulta relevante acudir a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, que introdujo por primera vez en su texto legislativo un baremo que incluye unas valoraciones legales que vinculan a jueces y tribunales en la valoración de los daños a las personas ocasionados en un accidente de circulación, salvo que sean consecuencias de un delito doloso.
En la práctica judicial, además, este baremo se aplica cada vez más en presencia de otras actividades fuera de ese ámbito de la circulación de vehículos, utilizándose como criterio orientador a la hora de cuantificar las lesiones. En este sentido, pues parece que esa valoración mediante unos criterios de tasación establecidos en un baremo, pues puede parecer o pensamos que es más justa que una discrecionalidad en la valoración del daño por parte de los jueces si no existiera el mismo. Bien, por otro lado, además de esos daños patrimoniales, que se dividían en materiales y corporales, nos encontramos con los daños morales. La jurisprudencia actualmente admite, sin ningún género de duda, el resarcimiento del daño moral, que consiste en un sufrimiento o un padecimiento psíquico, sin perjuicio pues que la conducta del agente dañador haya producido también otro tipo de daños como son los patrimoniales. De este modo es posible obtener una indemnización por los daños morales sufridos en determinados supuestos, como son los casos en los que la persona sufra un dolor físico por las lesiones producidas o debido a la existencia de un perjuicio estético, como puede ser una cicatriz, que se considera en este caso tanto perjuicio material como daño moral, y también se podrá ocasionar un daño moral cuando se vulneren pues, derechos personales, ¿no? El honor o la consideración social, o cuando se sufra la pérdida de un animal de compañía o también el afecto de un ser querido, y en este sentido, en relación a las mascotas, ha quedado recogido en la Ley 17/2021 la nueva el régimen jurídico de los animales, donde se incluye una indemnización por daño moral debido a su pérdida. Y pongamos un ejemplo. Supongamos que soy propietaria de un perro mestizo de 8 años de edad, de nombre Lucas, y que a consecuencia de una negligente intervención quirúrgica por parte del veterinario, el animal fallece. En este caso, el valor sentimental será prácticamente el único daño que se me indemnice, puesto que Lucas hubiera adquirido un escaso valor material en el mercado. Por lo tanto, como decía antes, la pérdida de una mascota se contempla, ya la jurisprudencia lo contemplaba, y ahora ya expresamente la ley de régimen jurídico de los animales, pues en su articulado la incluye expresamente. Bien, por último, es preciso tener en cuenta que frecuentemente un mismo hecho origina daños patrimoniales y daños morales. La pérdida de la vida, por ejemplo, puede producir no solo un perjuicio económico, sino también un grave daño moral a los familiares y a los allegados. Del mismo modo, las lesiones, como hemos dicho antes, producen no solo un daño corporal, sino también un daño moral cuando ese daño lleva aparejado un perjuicio estético. Por lo tanto, a la hora de valorar por los tribunales el daño moral, se observan una disparidad de apreciaciones, al no encontrarse obligados los jueces a detallar en la sentencia los criterios utilizados, y por eso el problema de la valoración de este daño pues resulta de difícil solución y no hay un consenso jurisprudencial, por lo que dependerá en última instancia de las específicas circunstancias del caso, si se trata de un daño que afecta a la persona permanentemente o de forma puntual, y de la discreción del juez encargado de determinarla. Lo que sí hay que señalar es que cuando el daño moral se encuentra dentro de las lesiones normales, se acude a ese baremo de accidentes de circulación que con carácter general contempla este concepto. Bien, otro de los elementos de la responsabilidad civil sería el de la imputación del resultado dañoso a un sujeto. Para que exista responsabilidad civil es necesario el requisito de la
antijuricidad, es decir, una conducta ilícita o antijurídica, entendida como omisión de la diligencia exigible debido a las circunstancias, como hemos dicho antes ya, de las personas, tiempo y lugar, y sin embargo hay que tener en cuenta que también pueden existir otros criterios de imputación que veremos después, como es el riesgo. Bien, en consecuencia, en los casos en los que nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad subjetiva, pues se regirá por este principio de la culpa, pero es posible que nos encontremos, o los sistemas también de responsabilidad objetiva, que veremos en otro podcast, donde habrá que matizarlo, pues será la relación causal material la que determine la responsabilidad y se prescinda del requisito de la culpa. Bien. El otro elemento necesario para que surja la responsabilidad civil y la obligación de reparar el daño es la existencia de una relación de causa a efecto entre el daño y el hecho que lo produjo, es decir, una relación de causalidad. En efecto, el daño debe ser causado por un comportamiento humano y debe existir un nexo causal entre la opción u omisión, primer presupuesto, y el daño producido, segundo presupuesto. Es decir, debe existir esa relación causa-efecto. Y para que se impute la responsabilidad, cualquiera que sea el criterio que se utilice, en base a la culpa o al riesgo, es requisito siempre indispensable la determinación del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño. Debido al factor determinante de la causalidad, vamos a detenernos un poco más en su análisis, indicando que también es posible que acontezca, por un lado, una concurrencia de causas, si en la producción del daño concurren diversas conductas que sean causas adecuadas del daño producido, y en tal caso se distribuye la responsabilidad entre los sujetos intervinientes, y por otro lado también es posible la interrupción y la exoneración de la relación causal en los siguientes supuestos. En primer lugar, por causa ajena, porque en este caso se produce la ruptura del vínculo de causalidad. Es decir, que si la causa del daño ha sido la actuación de un tercero ajeno a la conducta inicial del agente, se interrumpe la relación causal. En segundo lugar, si nos encontramos con la conducta o negligencia exclusiva de la víctima o del perjudicado. Es decir, cuando es el propio perjudicado el que realiza una acción que es causa del daño, debiendo entonces sufrir las consecuencias jurídicas del mismo. Es lo que se conoce con la expresión de culpa exclusiva de la víctima, aunque no siempre resulta correcta la expresión, ya que puede no tratarse de culpa, sino únicamente de causa. En tercer lugar, se encuentran los casos de fuerza mayor y caso fortuito. El primer efecto del primero de ellos, de la existencia de fuerza mayor, es la liberación de la responsabilidad siempre que sea esta su única causa. Y respecto al caso fortuito, en los supuestos de responsabilidad subjetiva, es decir, de responsabilidad por culpa, constituye también una causa de exoneración, de liberación de la responsabilidad en base al artículo 1105 del Código Civil, ya que el artículo 1902, si nos fijamos, requiere el requisito de la previsibilidad para que nazca la responsabilidad. Y sin embargo, por otro lado, en los supuestos de responsabilidad objetiva, en los que se imputa la responsabilidad sin que exista culpa, no es así, ya que se prescinde de la culpa para imponer la responsabilidad al sujeto que genera un riesgo con su actividad.
Espero que estas indicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el aprendizaje de los elementos precisos para que se genere responsabilidad civil extracontractual. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente podcast.